de un único discurso, una única carta de comunión, de unión. Sin embargo, ya se han notado que en el fondo los partidos van a ir fragmentando su discurso de manera a cómo ellos lo conciben. Ya ahí hay un mal ejemplo, ¿no? Claro, sin duda alguna. Lo que pasa es que todo esto finalmente es un círculo vicioso, es una bola de nieve que trae consigo los efectos de los últimos plebiscitos que hemos tenido también. Tal cual. Hace 10 años atrás, la polarización que hay respecto a los 50 años no habría estado presente. Exacto. De hecho, era otro camino el que estábamos avanzando. Y efectivamente, cuando se cumplieron 40 años, hubo pasos bastante importantes. Exacto. Respecto al tema, respecto a la no repetición, respecto a la reparación. Yo creo que también se une con que hemos tenido tantos plebiscitos uno tras otro, entonces en la memoria también de las personas está el hecho de que va sumando y va correlacionando otras cosas. O sea, hoy día, lo conversábamos, hay un interés de la ciudadanía porque en el fondo deje de existir la violencia, dejen de existir problemas económicos, que afortunadamente ya estamos saliendo a flote en aquello, y esto ya no adquiere una importancia. En diciembre vamos a tener otro plebiscito, entonces al final las personas ya están quizás cansadas porque lo que escuchan son los políticos, que son siempre los que hablan sobre lo que está ocurriendo. Claro, finalmente se instalan temáticas que a las personas le van importando más o menos respecto al tema. Exacto. Y a eso sumar que, por ejemplo, tal como lo comentábamos antes de partir el programa, la educación también tiene un rol fundamental en esto. Exactamente. O sea, creo que uno de los grandes errores que se cometió acá en Chile fue la eliminación de la educación cívica. Tal cual. Puede haber sido un ramo inmensamente fome, pero generaba herramientas propias para juicio respecto a temas valóricos, a temas país, claro, que eran tremendamente relevantes. No, claro. Fíjate, bueno, ahí lo que se hizo fue reemplazarlo por un plan de formación ciudadana, pero que no está, bueno, algo de eso está en la asignatura de historia, ahí se alojó, ya, pero tú sabes que los contenidos son muchos que hay que desarrollar y esto queda como una tajadita nomás de los objetivos que hay que desarrollar. Pero el plan de formación ciudadana, claro, alienta un poco a que los colegios, es una ley de hecho, la ley de formación ciudadana tiene que ver con que los colegios instalen un programa real para poder hablar de los temas de educación cívica, de democracia, pero yo al menos personalmente no he visto programas reales. Está el programa de convivencia, pero solo en un sentido más bien de lo normativo, que es lo que el estudiante tiene que hacer, que es lo que no tiene que hacer, y va a haber una sanción si es que no cumple, pero en términos de formación ciudadana, que es el reemplazo que hoy día el Ministerio utiliza para educación cívica, tampoco lo veo. Por lo tanto, no hay un interés, creo yo, salvo algunos colegios que lo vean, porque esto es una cuestión transversal. O sea, por ejemplo, es tan grave este asunto que, sin caer en política, porque no es la idea del programa, tampoco es mi idea, hay una persona de ultraderecha que él pone en duda los crímenes realizados por una persona que tiene más de 1000 años en condenas. Y él es un líder de opinión. Exacto. Y él tiene a miles de seguidores. Imagínate. O sea, imagínate lo que genera en las personas eso, esa negación. O sea, tiras por la borda finalmente todo el trabajo del Poder Judicial. Tal cual. O sea, hoy son 1064 años, o sea, tampoco estamos hablando que a lo mejor es una condena relativa por un crimen, no. O sea, estamos hablando de decenas de crímenes que han tenido esa imputación. Y ahí queda, ¿no? Claro, y ahí queda, y eso es lo grave finalmente. Claro. Porque tal como te comentaba, el tema de las causas podemos discutirlo y con mucha altura de miras. Pero hay cosas que realmente no deberían volver a ocurrir en el país. Tú que lo ves desde afuera, que también eres papá y tienes un hijo también en la escuela, me imagino que lo que falta ahí a tu juicio, viéndolo desde afuera, porque quizá uno que se dedica al mundo de la educación sabe cuáles son esas competencias y esas habilidades que hay que desarrollar en los ciudadanos, en el sujeto, que es formar para la vida. Falta más, aparte de la formación cívica, desarrollo de lenguaje, desarrollo de apropiación, de un pensamiento más crítico, más reflexivo. ¿La escuela no está generando eso, crees tú? O sea, finalmente todo, yo creo que la educación de un ser humano es un conjunto de situaciones. Así es. Y ese conjunto de situaciones está desde el colegio, están las relaciones personales del ser humano y obviamente las relaciones familiares. Tal cual. O sea, ¿qué es lo que uno intenta? Uno intenta ir a la integralidad del ser humano. Ir integrando precisamente a los niños a estos temas de la manera más adecuada a su edad también. O sea, a mi hijo, por ejemplo, de 8 años no se me ocurriría mostrarle el horror que vive este país, pero exacto. Sí, si el día que él me pregunte, comentarle qué es lo que ocurrió. Exacto. Y obviamente todos los aprendizajes tienen una edad. Tal cual. Y ser congruente con esa edad finalmente. Porque es parte de nuestra historia. Sin duda alguna, claro. Sin duda alguna.
Eso es lo que nos falta. Fíjate que ayer hablaba justamente a propósito de niños con un grupo de estudiantes y me contaba de una preocupación que tiene una de las profesoras jefe, porque niños de 10 años han estado pensando en suicidarse. Sí. Imagínate, niños de 10 años hoy día en las escuelas chilenas. Este estudiante ya va en 4º año, tiene hoy día una reunión con el apoderado, es practicante de ese colegio, y claro, le va a contar un poco el contexto porque va a estar una vez a la semana con ellos. Pero justamente ya le anticipaba a la profesora que estaba teniendo esta dificultad. Imagínate, ¿cuándo íbamos a pensar que niños de 10 años iban a tener estas dificultades en pensar en suicidarse? Entonces, súmale lo que estamos conversando. Entonces, yo siento siempre que hemos partido al revés. Volvimos a la presencialidad, se partió rápidamente nivelando los contenidos. Tenemos muy estresados, sobre todo a los niños y a los jóvenes, con el CIMSE. Aunque el CIMSE ha cambiado la connotación de medir, hoy día, sin embargo, sigue existiendo una presión hacia los colegios en cuanto a, si no le va bien, les vamos a quitar la excelencia académica y ya no va a poder colocar en su eslogan, somos los mejores en educación. Y súmale, yo lo viví cuando estaba trabajando en colegios, niños que llegaban enfermos del estómago el día del CIMSE porque los presionaban demasiado. Entonces, súmale eso, hablando de lo que tú decías, cómo la educación se hace cargo también de estos temas, que lo encuentro totalmente legítimo, porque es una deuda. Es una deuda de no solo manejar el contenido de la historia, sino que, tú decías, tu hijo tiene, ¿cuánto? 8 años, imagínate en un tiempo más, 4º año, y cuando ya empiezan a hablar sobre estos temas en el currículum escolar, se va a dar cuenta que en el fondo algo ocurrió en Chile, y probablemente tú vas a tener que contárselo. Quizás tú tienes un poco más de trayectoria y pedagogía en decírselo a veces, pero en el colegio a veces se sigue tomando como un tabú. Bueno, de hecho, eso tiene mucho que ver con la formación que uno ha tenido y las búsquedas personales que uno ha tenido. Tal cual. Porque en la práctica yo me recuerdo en el colegio haber leído un párrafo respecto al tema. Y como estábamos en el año 89, más o menos, me imagino que puede haber sido la primera vez que lo vi, el párrafo hablaba del pronunciamiento militar. Y fue una discusión, ¿te acuerdas? Claro. ¿Cómo lo vamos a denominar? ¿Cómo se aborda? Exacto, como Claro. golpe, como pronunciamiento. Y paremos de contar. Tal cual. O sea, por ejemplo, en la música, nunca escuché del tema en el colegio. En las clases de arte, nunca lo escuché. En historia, ese pequeño párrafo. Y ahí hay un montón de historias que contar al respecto. ¿Crees tú, por otro lado, que en el fondo parte de la ciudadanía quiere dejar esto en el pasado y dejar de escuchar que cada 11 de septiembre va a haber que volver a... Las encuestas son lapidarias. Y así lo dicen, ¿no? Son lapidarias. De hecho, hoy día sale una de Pulso Ciudadano, en el cual hablan que, a ver, a mí no me preocupa tanto quienes opinan si sí o si no. Claro. Me preocupa la indiferencia. Claro. Me preocupa ese tercio de personas que no sabe si en realidad el golpe era evitable o no. Exacto. Que no saben si podría pasar o no en Chile. Eso me preocupa. Ese tercio que puede movilizar una masa votante Por importante. supuesto, por desconocimiento. Y por desconocimiento. O sea, finalmente lo que le entreguen los medios va a ser una posibilidad de votación. Eso me preocupa más. Nuevamente volvemos a la educación, cómo educamos justamente en el uso de la información que tienen las redes sociales y cómo hoy día muchos jóvenes creen en lo que justamente ahí se transmite, lo mismo que tú contabas, esta persona que tiene muchos seguidores y que ahora, imagínate, pierde credibilidad, por lo que entiendo, ¿no? Pero bueno, mira, vamos a seguir conversando, Franco, sobre esto. Creo que es un tema que seguramente ya se ha conversado bastante en los otros programas de nuestros colegas acá. Vamos a hablar también en los bloques siguientes, que nuestra universidad también se hizo parte de esta conmemoración la semana pasada, justamente en el área que tú ahí lideras. Vamos al primer corte y seguimos conversando. Escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl con vocación de profesor. Muy bien, estamos de regreso acá en Convocación de Profesor, hoy día miércoles ya 6 de septiembre. Estamos con Franco, quien nos visita una vez al mes para hablar de cultura, hablar de extensión, pero hoy día justamente se han llevado a cabo muchas actividades vinculadas, Franco, con lo que conversábamos en el primer semestre, entre ellas la UCEN, ¿no? Que la semana pasada llevó a cabo un ciclo de documentales y que la finalidad, me imagino, fue hacernos parte un poco de esta memoria. Sin duda, bueno, efectivamente la universidad tiene una amplia oferta de
actividades relacionadas con el golpe. Cada una de las facultades tiene las propias. De hecho, esta semana en la agenda hay varias que están circulando, hay una muy interesante. Y nosotros como Dirección de Comunicaciones Corporativas, la semana pasada realizamos una muestra de documentales llamada Imágenes Latentes, en el cual tuvimos la presentación, la proyección más bien, de 7 documentales de destacados realizadores nacionales y que forman parte de este imaginario de los 50 años y de diferente temática y con diferentes reflexiones al respecto. ¿Cómo estuvo la participación? Estuvo bastante buena. Obviamente, en algunos momentos no fue tanto porque tuvimos un día de lluvia, 2 días de lluvia intensos. Sí, y tú sabes que el peor enemigo de cualquier Santiago actividad es la lluvia y el fútbol. O sea, juega la selección, jamás programa una actividad. Tal cual. Bueno, en este caso efectivamente hubo lluvias torrenciales que nos bajaron un poco las audiencias, pero la verdad que fue muy provechoso, fue muy reflexivo. Hubo 2 conversatorios de alto nivel. Bueno, el más destacado de todo fue el día viernes, en la cual tuvimos la presencia del profesor Ignacio Chapacase, del Premio Nacional de Periodismo Sergio Campos y del Premio Nacional de Humanidades Ricardo French Davis, que de hecho, a propósito de la proyección del documental Los Chicago Boys, bueno, de hecho French Davis fue uno de los Chicago Boys, pero era precisamente el de la ala más de centro izquierda, que ponía los paños fríos, que no alaba tanto este modelo neoliberal, que le encuentra precisamente todos estos vacíos que se han discutido en el último tiempo y lo que ha generado finalmente en la sociedad chilena, las consecuencias. Y me imagino, bueno, habían estudiantes en los conversatorios, sí, hubo muchos estudiantes en la inauguración también. Y a propósito de lo que conversábamos en el primer bloque, ¿notaste esto justamente, el desconocimiento que sigue existiendo o ahí había una posición más reflexiva? O sea, yo creo que es difícil evaluarlo porque finalmente uno no sabe cómo las personas llegan a estas actividades, bajo qué parámetros. Pero siempre es importante que algo te quede, que una frase te quede, que algo te revuelva la conciencia, que te haga recordar, que te haga preguntar en la casa, que llegue a preguntarle a los padres cómo sucedió esto, cómo se desarrolló. Siempre es importante que se dé. Sí. Y estos conversatorios dejaron grandes reflexiones. Por ejemplo, hay algo muy interesante que se dio con La Ciudad de los Fotógrafos, que es precisamente un documental respecto a todos los gráficos que estuvieron precisamente cubriendo la dictadura. Y hay una frase que en particular a mí me llama mucho la atención, porque esto no se trata solamente de un panfleto, no se trata solamente de levantar una pancarta respecto al tema, sino que también todo lo que es el desarrollo humano nace en estos documentales. Y una de las palabras de un destacadísimo fotógrafo... Y la vulneración que hubo con el ser humano. Correcto, de Luis Navarro, él comenta que al cabo de algunos meses en los cuales ellos cubrían las marchas, cubrían las protestas, sacaban los registros hacia afuera y generaban ruido en el exterior. Y se le acerca a Luis Navarro un militar y le dice: una cosa son las protestas, una cosa son todas estas cosas, pero el daño que ustedes nos han generado a través de tu cámara ha sido enorme, porque ustedes realmente han sacado lo que nosotros estamos haciendo acá. Exactamente. Y eso a nosotros nos impacta. Por supuesto. Claro, pues impacta la credibilidad que tiene desde el exterior. Para mostrar lo que pasó. Y del punto de vista humano, en donde tú dices cómo el ser humano finalmente es un animal de costumbre, finalmente sale nuestro lado más salvaje. Él comentaba en este documental que a medida que ellos iban cubriendo todas estas situaciones, iba bajando el nivel de violencia en el régimen. Iban bajando los niveles de heridos y desaparecidos en las protestas. Porque se estaba dando a la luz lo que estaba ocurriendo. Y ellos comenzaron a sentir que les faltaba adrenalina. Esto lo contaban. Lo contaba abiertamente en el documental, claro. Y lo vivió. Claro, él decía, y a nosotros nos bajaba a decir: chuta, esto está súper mal, pues. Claro. Pero a la vez está muy bien porque estamos bajando las cargas de violencia. Pero a nosotros como humanos, en el morbo que tiene el ser humano, le afectaba directamente. Imagínate. Es pero tremendamente chocante escucharlo. Oye, ¿y no tendrá una correlación justo eso? Hoy día la ciudadanía ya no quiere hablar de estos temas, pero sí quiere que se solucionen los problemas de la violencia. Entonces puede haber ahí también una correlación. O sea, si ya seguimos teniendo violencia de otro tipo, ya no como la masacre que estábamos conversando en relación al golpe,
Sin embargo, podría haber, yo ya no quiero hablar de estos temas, o sea, ya sigue habiendo violencia, quizás la memoria de las personas dice, bueno, más violencia, se vuelve a recordar un poco lo que ocurrió, que no es lo mismo, como te decía, pero la gente tiene esa asociación, que ya no quieren hablar más sobre... Claro, porque finalmente creo que la casta política se aprovecha precisamente de esto. De un lado y del otro, se aprovechan y traen el agüita para cada uno de sus lados, para cada uno de sus puertos. Tal cual. Y eso finalmente, ¿qué es lo que genera? Que la gente no conozca precisamente cuáles fueron los hechos. Pero lo que más se muestra. Correcto. Y lo que más ¿Cuáles son los datos duros? O sea, por ejemplo, las desclasificaciones de la CIA son súper decidoras. Imagínate. Son súper decidoras. Los testimonios de las víctimas, de personas que muchas de ellas no tenían absolutamente ninguna relación política. Nunca lo hubiesen tenido, pero hay muchos que no tenían nada que ver. Tal cual. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la muestra de documentales, hay otro documental que es muy impactante. Que es muy impactante porque uno no lo había visto desde ese punto de vista, que es el Villa Olímpica, en el cual toma los testimonios de los hijos de los exiliados que fueron a parar a México. Y llega un momento en el cual la dictadura abre la posibilidad de que ciertos exiliados vuelvan. Ajá. Porque se hace un listado, no me acuerdo en qué año fue, que hace un listado de personas que pueden volver. Y muchos de estos habitantes de la Villa Olímpica ven este listado y dicen, queremos volver al país. Pero resulta que estos niños ya se habían criado en otra sociedad. Ya eran chileno-mexicanos o mexicano-chilenos. Ya habían olvidado. Ya ellos solamente tenían el recuerdo de sus padres. Claro. Pues ya no tenían ninguna afiliación mayor con el país. Finalmente, ¿qué es lo que ellos plantean? Es que ellos fueron desterrados para venir a vivir a Chile. Y solamente por la situación que les tocó vivir a sus padres. Claro. Y es tremendamente doloroso porque son niños. Imagínate. Y niños que hasta el día de hoy sienten que ellos también fueron exiliados de una u otra manera. Y que no tienen un pie más en México que en Chile. Correcto. Claro. Correcto. Y eso también es un punto donde uno analiza todo lo que provocó esto, las aristas, porque nos quedamos solamente con las aristas más explícitas. Claro. Lo que dicen los políticos. Claro. Esas divisiones, esas peleas, que tuvo esto, que tuvo esto. No, finalmente hay muchas otras percepciones del tema y de situaciones que ocurrieron y que son dignas de análisis. Totalmente dignas de análisis. Ahora, ¿crees tú que esta idea del gobierno de poder unificar una sola carta, un solo discurso, es válida o también hace relación con que, bueno, cada partido tiene su ideología también, tiene su posición, tiene su forma de pensar, viéndolo desde otra perspectiva también, sin ponerse del lado también de... O sea, creo que en este momento histórico... hace falta una unión. O sea, sería lo ideal, pero es bastante ingenuo. Sí, claro. Es bastante ingenuo. Sería bien disfrazado. Totalmente disfrazado, porque finalmente estamos hablando de... Finalmente nos tenemos que poner de acuerdo en no más el horror. Claro. Y de tantos años. O sea, si no nos ponemos de acuerdo con cosas que están ocurriendo hoy, imagínate cuándo vamos a saldar esta deuda. Claro. De tantas personas que siguen sufriendo, que no han olvidado nada en sus familiares. Claro. Bueno, vamos a seguir conversando con Franco, ya se nos va súper rápido el tema, vamos a ir a revisar si encontramos justamente los resultados de la encuesta de Pulso Ciudadano que salió hoy día, que algo que ya señala que, bueno, más bien reafirma que un 27% de la población ya estaría votando en contra del plebiscito, pero un 27%, o sea, acuérdate que hay un gran número que no tiene ninguna posición y que no va a ir simplemente. Claro. Y esa es la incertidumbre que hay. Bueno, vamos al segundo corte y seguimos conversando. Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl con vocación de profesor. Muy bien, así estamos de regreso. Estábamos conversando ahí con nuestro director de la radio. Le mandamos un saludo a Juan Francisco que nos anduvo visitando. Siempre nos viene a ver a esta hora. Los días miércoles. ¿Vendrá a todos los programas por igual o solo este? Un gran caballero. Sí, profesor llegó saludando como jóvenes. Sí, joven. Me hizo recordar al colegio, a mi directora del colegio. Sí, al típico profe que llegaba, ¿no? Bueno, es buen profesor de castellano él. Así es. Hoy se llama de lenguaje. Oye, Franco, bueno, hay muchas propuestas que hoy día, me imagino, ojalá que el Museo de la Memoria se esté visitando más.
no sé si qué pasará ahí, pero el gobierno levantó justamente una página que se llama 50años.cl, cultura.gov.cl, y también está, bueno, hoy día los medios de comunicación están promoviendo bastantes documentales también, y bastante buenos, hechos con actores y actrices chilenas. Pero, a tu juicio, ¿cuáles han sido los más valorados o actividades que están ocurriendo hoy día que hay que ir? O sea, más que las actividades, la oferta en cuanto a actividades es amplia. De hecho, por ejemplo, la USACH, desde marzo, que está con un calendario intenso de actividades. Recordemos que la USACH obviamente tiene parte involucrada, tuvo estudiantes desaparecidos, por ende ellos tenían esa responsabilidad humana y ética a realizar esto. Hay muchas universidades que también están sacando conversatorios, concursos, ensayos. La Universidad de Chile tiene muchas actividades. Lo importante es que se hable del tema. Claro. Lo importante es que podamos aterrizarlo a un tema humano. O sea, no tanto político. Este es un tema humano, en donde nos encontramos como seres humanos ante el horror. Yo creo que eso es lo necesario. ¿Y eso se ha tergiversado, crees tú, a producto de este factor político, de lo que, bueno, los medios de comunicación han tratado de equilibrar cuando llevan sus invitados y sus debates y todos los programas que han levantado, llevan uno derecho, uno izquierda? Claro, por ejemplo, yo qué buenas señales encuentro que se le haya entregado, por ejemplo, el Premio Nacional de Artes a Cecilia Vicuña, una defensora de los derechos humanos a través de su obra. Celebro el Premio Nacional de Arte, la Representación y Audiovisuales a Patricio Guzmán, un hombre que ha aportado tremendamente de su visión, desde la Batalla de Chile, pasando por el Botón de Nácar, donde poco se sabe, claro, por ejemplo en Netflix que están todos, hay 3 documentales de él que son muy interesantes y con visiones, con narrativas muy especiales. Él siempre ha sido muy poético para narrar, salvo lo que es la Batalla de Chile, que es harina de otro costal. Pero sus documentales tienen narraciones muy poéticas, búsquedas muy diferentes. Sí. Por ejemplo, hay uno en el cual habla acerca de la búsqueda de las estrellas, pero que a su vez las personas que buscan a sus seres queridos en el desierto, la relación del espacio y la tierra. Claro. Es muy poético como lo aborda. Que así que celebro de grata manera el hecho que le hayan dado ese tremendo premio a él, ¿ya? Ahí donde permea quizás la cultura, ¿no? En esto que estamos conmemorando, ¿no? Porque tú, bueno, trabajas en el ámbito cultural acá en la universidad y la cultura, bueno, siempre ha sido también un pariente pobre, pero hoy día está haciendo mucho en este tiempo y en esta conmemoración. Pero claro, o sea, por ejemplo, si analizamos los grandes íconos de nuestra música, por ejemplo, ¿quiénes son? Inti Illimani. Inti Illimani, una vez que entran al exilio, son los grandes embajadores de Chile en Europa. Uno va a Italia y lo primero que le dicen, Inti Illimani. Claro. Quilapayún. Salvador Allende, Víctor Jara. Claro. Eso es lo primero que te dicen. Ellos realizaron una labor de embajada muy importante en Italia. Son muy queridos en Italia los Quilapayún. Perdón, los Inti Illimani. Tal cual. Y no vamos a decir que es música de protesta. No. Para nada. Pero se suele asociar así. Claro, claro, porque finalmente ellos tienen una postura política y todo el asunto, pero su arte es expresarlo a través de la música. Expresan a través de la música. Claro, pero todavía hay una suerte de percepción de que, claro, esos grupos están asociados aquí al... Claro, los Jaivas también tienen un alto contenido humano en sus obras. Que llevan años. Cumplieron 60 años. Claro. 60 años en esto. Tanto actrices. Claro, en el teatro también. Hay un montón de obras que han rescatado este tema. Por ejemplo, Juan Radrigán. Tiene muchas obras relacionadas con el tema, en el cual abordaron temas muy humanos. De hecho, tienen una obra que es maravillosa, que es una sátira, que es de esos tiempos Fante y Romo, que es una sátira respecto a estos dos personajes torturadores. Sí. ¿Qué habrían hecho ellos si estuvieran vivos? Si se les acabó la dictadura, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Claro. Que es un análisis muy... estigmatizar, claro, finalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros después de esto? Claro. O sea, ¿qué es lo que es como en la contraparte? ¿Qué es lo que hace un revolucionario en democracia? O sea,
Eso quizás falta en la escuela, ¿no? Que se lleve justamente estos espacios culturales que se vinculen con situaciones o con hechos históricos como este, porque llega de una manera distinta. Sin duda, tal como yo te lo comentaba. Yo no sé en estos tiempos, pero no tengo acceso a eso. Espero refrescarlo con mi hijo. Saber si en estos momentos los colegios están abordando de la temática del arte precisamente este tipo de situaciones. Ya lo mencionamos en la música. Claro. En la poesía se hizo mucho. Claro. Carmen Berenguer, José Ángel Cuevas, Raúl Zurita, con su colectivo El CADA, que hacían Exacto. intervenciones durante la dictadura, que hicieron de una u otra manera una resistencia cultural. Tal cual. El mismo caso de, se cumplen 50 años del golpe, se cumplen 50 años de la muerte de Neruda, del asesinato de Héctor Jara. 50 años ya también. se comprobó, está todo listo. Claro. Eso es lo que yo creo. Claro, esta es una fecha justamente que además los colegios están en modo fiestas patrias, se confunde y es todos los años el mismo botón, claro, que hay que ir a apretar donde uno lo ve. Hoy día los papás y las mamás andan preocupadas del traje, del baile, de la actividad que se va a hacer en fiestas patrias, y esto, claro, pasa desapercibido seguramente, y ojalá algún profe de historia lo pueda tocar, algún profe que sea un poquito más abierto y más flexible en tocar estos temas, pero yo no sé si ahí están seguros. A lo mejor, y probablemente los colegios podrían llegar a ser más conservadores, simplemente no es un tema a tocar. Claro, por ejemplo, Claudio Arrau, el gran pianista de nuestra historia, él tuvo un concierto con Augusto Pinochet en la galería. Nunca lo miró. Nunca lo miró. Fue obligado. Claro. Pero el gesto que él tuvo fue no haberlo mirado. Claro. Nunca le dirigió una mirada. Estamos hablando que eso son 2 horas. O sea, fue un tremendo gesto político que él hace. Exactamente. Y estaba siendo totalmente obligado. Y esas cosas normalmente no las compartimos. Finalmente, con eso uno puede escribir a partir de eso. De esa simple imagen. La simple imagen, lo que te comentaba de los documentales, por ejemplo, de estos niños exiliados, que generan el exilio inverso. Claro. ¿Cómo no hablar de eso, de las consecuencias que esto tiene? Si no todo tiene que ver con bombardeo. Claro. Lo ven como una consecuencia, pero negativa. O sea, al final... Claro, esto lo tendremos que aterrizar a la dimensión humana. O sea, que esto sucedió entre seres humanos. Tal cual. Que hubo muertes de por medio, inocentes de por medio. Claro. Pero eso no está en el ADN hoy día de la ciudadanía. No. Eso es lo que está ocurriendo. Sí. No. Y ahí viene nuevamente el tema de la escuela, el tema de las universidades, cómo lo levantan. Bueno, ustedes hicieron de alguna manera una actividad, pero aún así los estudiantes no se motivan, las generaciones de hoy día. Claro. Bueno, tiene que ver nuevamente con lo que hablábamos al principio. Yo creo que yo lo he conversado a veces con estudiantes en la sala de clase y hay un descrédito por la política en general. Entonces ellos en el fondo o no van a votar o simplemente van y votan nulo para dar una señal de que en el fondo no están ni ahí, como dicen ellos en relación a la política, a la representatividad, pero tampoco hay un encantamiento y un interés por hacerse parte incluso de los movimientos. Hoy día hay muy bajos movimientos de los estudiantes en términos sociales, en términos históricos. Entonces, algo estamos haciendo mal y probablemente, como tú dices, la educación tiene mucho que hacer ahí y yo creo que hay que levantar un poco desde la universidad, desde la formación inicial docente. Te iba a contar que todo el mes de agosto se llevó a cabo el Congreso Pedagógico Curricular, que fue un congreso que levantó el Ministerio de Educación con la UNESCO, acá en Santiago, con el propósito de formular 3 preguntas a la ciudadanía en general. ¿Ya? ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo queremos aprender? ¿Y cuándo y dónde queremos aprender? Y había un sitio que está dedicado a aquello y quien quisiera participar, cualquier ciudadano común y corriente, bajaba el formulario, respondía a las preguntas y enviaba su acta a través de la página web dispuesto para ello. Pero fue algo que pasó muy desapercibido, donde ahí era la oportunidad para que justamente cualquier ciudadano opinara de qué es lo que queremos en el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos, pero son oportunidades que a veces se pierden o que pasan muy desapercibidas porque la agenda justamente comunicacional se come, en el fondo, la política se come toda esa agenda. Mira, a propósito de los escritores que te comenté hace unos minutos atrás, me acordé de un microcuento maravilloso de la Pía Barros. Permíteme la lectura, muy cortito. Se llama Golpe. Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe?
Algo que duele muchísimo y deja moratado el lugar donde te vio. El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Mira, es una maravilla. Podemos reflexionar incluso hasta en pocas palabras. Invitar justamente a los niños a hacer poemas, si no hay necesidad de hablarles todo. Hay tanto documental, como tú decías, en YouTube, extractos tan pequeños que pueden dar una señal de lo que fue lo que ocurrió y generar ahí la reflexión. Pero ahí, claro, falta esa cuota a veces probablemente de pedagogía, de levantar el tema, y vamos a seguir formando lamentablemente ciudadanos súper reducidos, que van a tener una sola mirada. Eso que dices tú, y que finalmente lo tocábamos hace un rato atrás también, la pertinencia de este tipo de temas en los niños. Tal cual. En los documentales se tocó el tema y también se puso como un tema de reflexión, que ahí había una de las piezas que llevaban a niños a una obra que era muy cruda. Y nació la pregunta entre el público, ¿será bueno que los niños sepan esto? Yo creo que siempre es bueno ir informando, ir comunicando y educando. Claro. Pero cada uno en su distrito, cada uno en su grupo etario. Claro. Vamos avanzando de a poco. Pero hay que hacerlo. Claro, pero hay que sentarse a reflexionar para eso. ¿Qué es lo que te puedo mostrar para que esto histórico comience a desarrollarse en ti? Yo creo que se cae mucho la normativa. O sea, en el fondo, claro, los profesores en las escuelas principalmente tienen que planificar para poder responder al currículum que estipula el ministerio, que claro, es lo mínimo que hay que darle a conocer al ciudadano chileno en la escuela. Pero también hay una apertura a la flexibilidad y a desarrollar otros temas a partir de la experiencia pedagógica. O sea, por algo son profesores y somos profesores, para poder abrir los temas. ¿Quién más lo va a hacer? Si ya después saliendo de la escuela, saliendo de la universidad, no son pocas las oportunidades que se te brindan. Entonces, aunque sea muy cliché, la educación termina siendo, en el fondo, el pilar fundamental para poder hablar de estos temas e instalarlos. Y si los privas, vamos a seguir replicando el modelo, donde en el fondo va a haber una sola posición de pensamiento. Entonces vienen problemas de polarización, donde hay que pensar de esta manera, porque esta es la manera donde mi familia o la escuela me lo enseñó, pero la otra no es válida, porque en el fondo no me lleva a ningún lugar. Que es un poco quizá, mira, qué irá a pasar aquí en diciembre con el nuevo plebiscito que vamos a enfrentar. Ahí nos vamos a notar nuevamente qué va a ocurrir. Ya se estaba vaticinando un poco por dónde va la señal, pero un número importante de personas que no están desinteresadas, que ya no quieren saber del proceso constitucional. Nada, porque hubo un desencanto. No, y está viendo, no solamente hubo. Exacto. Sino que se está nuevamente instalando ese desencanto. Tal cual, porque al final, claro, se terminó... Claro, porque finalmente nos encontramos con que ambos procesos fueron secuestrados. Fueron secuestrados por las dos posiciones políticas que... Las más extremas. Tal cual. Y es difícil avanzar así. Pero esto pasa, no sé, si pasa solo acá o no. Han pasado también en otros lugares. Imagínate como lo que está pasando en Argentina, donde están asustadísimos ahora con que podría levantarse en octubre, creo que en las votaciones, un presidente de derecha. ¿Te fijas? No, o sea, no es de derecha eso. No, extrema. Extrema. O sea, en Argentina. Sí. En Argentina. O sea, no. Entonces, bueno, ahí ya están moviéndose los... Pero bueno, al final es la ciudadanía la que va a tomar la decisión, pero es porque están todos cansados en el fondo. Macri es un revolucionario de izquierda. Nada. Ahora, ayer escuchaba las noticias que le están pidiendo que devuelva todo lo que le regalaron cuando visitaba ciertos países. Le regalaban joyas, regalaban anillos, y eso es propiedad del país, digamos. Claro. Por lo tanto, hay muchos que se lo estaba dejando para su señor y para él, así que ahora la justicia está pidiendo que los devuelva. Algunos los vendió, inclusive. Así que... ¿Te refieres a Macri? No, a Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro le están pidiendo a propósito de todo lo que se está develando. Claro, y efectivamente, pues en estricto rigor, cuando tú haces una visita de Estado, los regalos que se le entregan al país, no a la persona. Son del Estado, pero él se los apropió. Entonces ahora se está saliendo a la luz todos esos regalos que recibió. Qué curioso. Pero bueno, habla que en el fondo en América Latina hay una polarización como Zavala también, viste ahora que en Perú, en el fondo en Lima, al menos por lo que vi, el alcalde de Lima está de acuerdo con instalar el plan Bukele en Lima. Interesante. Y llevaron al ideólogo del plan Bukele a Lima y
Y claro, como hay mucha delincuencia hoy día en Perú también, como en todos lados, están viendo la factibilidad de instalar parte del sistemita quizás en Lima, pese a que el gobierno no está de acuerdo, porque claro, cada contexto es distinto. Pero ahí vemos un retrato de lo que está ocurriendo en un país que en el fondo, que Chile también dice, queremos eso, por una parte. Por eso es tan importante la educación, mi querido Carlos. La educación, la democracia, hablar de democracia. Sí. Ya, porque el fondo, aunque sea el cliché el tema de la palabrita, en el fondo ahí nacen muchas vertientes que se pueden ramificar en la educación. Pero bueno, ojalá que tus hijos, hay que estar atentos. Ahí tú tienes bastante conocimiento como para alertar a los mismos profesores. Ya, los apoderados tienen que alertar a los profesores también. No solamente, esto es recíproco, es un 50 y 50. Sin duda. Ya, no es solamente la escuela la responsable, pero es fácil dejarlo a veces en la escuela y no opinar. Bueno, es una visión muy ochentera eso, del tal cual, dejárselo todo a la escuela, ¿no? Obviamente esto es compartido. Tal cual. Pero bueno, hay poca noción. Bueno, vamos a alguna invitación, Franco, para lo que se venga la próxima semana en Extensión. Sí, mira, la próxima semana ya no, pero sí perfecto. Tenemos el día 27 de septiembre, invitamos a toda nuestra comunidad a las 12 del día en el Aula Magna a la presentación de nuestro coro de los búnkers. Ah, te iba a preguntar por eso, ¿terminó bien? Sí, ha terminado muy bien. Bueno, perfecto. De hecho, la semana pasada tuvimos 2 intervenciones, una realizada en el campus Vicente Coasis II y la otra acá aquí mismo en Gonzalo Hernández. Perfecto. Resultaron bien, los muchachos están muy entusiasmados y por supuesto que quieren su presentación en serio, que va con amplificación, con iluminación, con todo, o sea, para que ellos sientan la experiencia de un concierto. Buenísimo. Así que cordialmente invitados. El 27 de septiembre. El 27 de septiembre, cae día miércoles a las 12 del día. Sí, lo más probable es que ellos también inviten a sus familiares, a sus amigos para que los vengan a ver. Han hecho un trabajo muy serio, muy muy bonito. La verdad que yo quedé gratamente sorprendido y emocionado además por la participación. Finalmente se consolidaron 12 coristas. Bueno. Eso ya es un buen número para poder trabajar. Por supuesto. Después tenemos en el... ¿Y quieren van a seguir, no? Esto no es que se acabe efectivamente, ya se constituyó el coro. En el fondo. Se constituyó el coro. Claro. Obviamente tenemos que seguir manteniendo la lógica del repertorio precisamente para darle una continuidad adecuada, porque históricamente muchas veces los coros estudiantiles que no vienen precisamente de una facultad de música se terminan diluyendo. En el mes de marzo no los encuentras, por ahí por septiembre tampoco, después pasamos incluso para diciembre y enero donde no están, por ende hay que trabajarlos más bien a nivel de repertorio. Y para el segundo semestre efectivamente con este grueso de muchachos, al principio yo había pensado en un repertorio, por ejemplo, de los Jaidas, que cumplen 60 años. Pero en una conversación que tuve con el coro, que me pareció muy entretenida, ellos plantearon la posibilidad de hacer algo más con la música chilena. Buenísimo. Y hablar de un repertorio de inolvidables de la música chilena. Por ahí tenemos, obviamente, pasamos por los Jaivas, pasamos por Cecilia, pasamos por Salo Reyes, pasamos por los Tres. Mira. O sea, tenemos un cancionero muy interesante. Un mix. Muy interesante. Y la gracia sería, lo de como primicia, que ellos van a elegir el repertorio. Genial. O sea, ellos se van a juntar y van a proponer su propio repertorio. Eso es muy pedagógico. Muy, es muy pedagógico preguntarle a ellos qué es lo que quieren. Ustedes elijan. Ustedes tienen la posibilidad, pensando que son 3 meses, van a poder elegir 7 canciones más o menos, porque eso se puede trabajar de manera seria. Genial. Y eso se vendría para octubre. Para octubre y noviembre, correcto. Ya. Hoy en Navidad, ¿van a hacer meter algún cantillo navideño ahí? No se descarta en una de esas. Podría ser, sí, claro. Podría ser meter algún villancico. Varios de los que nombraste sacar su versión de villancicos ahí. Sí, pues así que vamos a ver cómo nos resulta. Y esa sería como quizás la segunda presentación que podrían tener. Claro, o sea, finalmente lo que hemos tratado con esto de realizar intervenciones en los patios, que ya fueron 3 las que realizamos. ¿En Beca 2 no ha sido? En Beca sí, pues. ¿En Beca 2 fuiste? Sí, pues. Yo no estaba aquí. Sí, de hecho estuvo su decana ahí. Iba pasando y se quedó viendo un poquito en clase, la intervención. ¿Fue en el patio? En el hall central y después bajamos a la plazoleta. Perfecto. Y después nos vinimos acá a Gonzalo Hernández. Buenísimo. La verdad que estuvo muy bonito. Oye, y son de distintas carreras al final, ¿no? Sí, no me pregunte las carreras, No te pregunto, por pero favor. Son de distintas facultades, distintas carreras. Sé que hay carreras. de Derecho, sé que hay alguna de Educación, sé que hay Ingeniería, sé que hay Sociología. Mira, y vieron la posibilidad de desarrollar algo que ya lo tenían desarrollado, ya eran parte de un coro de colegio. Claro, lo que pasa es que aquí en estas cosas se da una multiplicidad de factores que es muy interesante. Antiguamente podríamos decir que alguien que se une al coro es porque quiero cantar. Exacto.
acá se dieron varios factores, y uno de ellos obviamente es ser parte del repertorio de los bunkers que les gusta, a otros derechamente porque les gusta cantar, Claro. y otros es por la herramienta vocal, lo cual obviamente habla que esta es una generación súper práctica, Exacto. que tú le ofreces una herramienta y ellos lo hacen uso Claro. para su vida, Y que lo cual no- me parece genial. Y donde no habían tenido una oportunidad de poder desarrollarlo, ¿no? Correcto, pero ellos trabajan mucha técnica vocal. Genial. Y podríamos decir que de los 12 que quedaron, esa es como la canción de los perritos. Sí. Tenía 12. De los 12 que finalmente quedaron, solamente 2 o 3 habían tenido experiencias corales. El resto todos casi de cero. Mira. Y el avance que tuvieron es significativo. Wow. Significativo. Y se motivaron, porque imagínate A full. sacar a la luz algo que siempre han querido hacer. Claro, yo en eso rindo un aplauso muy fervoroso a Dana Sánchez, que es quien Profesora. está dirigiéndolo. Que egresada, entiendo. Egresada de la carrera de pedagogía en inglés. Además, Así que todos ella... centralinos. Sí, todos centralinos, todo quedó en Claro. casa. Ella con una motivación tremenda, los invitó a su estudio, han estado haciendo grabaciones profesionales como para poder Mira. sacar adelante esto. No, la verdad que ha sido un trabajo muy serio, muy bonito. Mira, qué Y bonito. esperamos replicarlo para el segundo semestre con este cancionero chileno. Y ya están ensayando ya para el 27. Sí, a full. Mira, A full. genial, Así que genial. esperamos tener un bonito evento con ellos. Posterior a ello, en octubre tenemos 2 cosas. Una que es la primera semana de octubre, que es un concierto de la Orquesta Sinfónica de Providencia. Ujú. La verdad que este año ha sido bien provechoso todo lo que es la gestión con orquestas. Mira qué bien. Lamentablemente es una falencia a nivel de estructuras y logísticas de lo que Claro, tenemos acá, que no tienen lugar donde realizar sus actividades. Mira. Y nosotros hemos estado muy abiertos precisamente a realizar este tipo de actividades con ellos. Y no tienes lugares para ensayar, para nada. Ensayar y para presentarse, una cuestión que es muy doloroso a nivel de infraestructura cultural. Wow, increíble, ¿eh? Increíble. Y orquestas de muy buen nivel. Claro. O sea, muy buen nivel. Mira. O sea, quienes piensan que en Chile hay solamente 3 o 4 orquestas de primer nivel están totalmente equivocados. Claro. O sea, hay muchas más. Y ellos se presentarían acá también. En Sí, algún- correcto. En la primera semana de octubre, el primer jueves de octubre, 7:30 de la tarde, en el Aula Magna. Y un repertorio de música clásica. Por lo general es música clásica. Perfecto. Buenísimo. Sé que a la brevedad vamos a estar informando de ello. Y se lo te fue- segundo... se te fue el año ya. Claro. Y lo segundo que tendríamos en octubre, ya es a finales, Claro. que es un concierto que vamos a tener en conjunto con el sello Alerce, Ujú, en donde vamos a tener la presencia del Tata Barahona ujú. y de otra cantautora que se llama Natalia Stern. Estuvimos, ¿te acuerdas cuando? Bueno, ya no hay muchas personas de cuando trabajamos juntos por las bandas escolares. A Sí. mí me parece que conocimos ¿Al Tata? No, en algún estudio. No, cuando estábamos en las bandas escolares nos tocó conocer a los difuntos Correa. Que eran nuestros embajadores. Claro, y los Sí. difuntos Correa en esos momentos no eran tan famosos No, como fueron posteriores. claro. O sea, es más, si no me equivoco, los difuntos Correa estrenaron acá la canción de Fernando Viergo, El ¿Verdad? tiempo de las pastillas, que después Tienes fue razón. súper famosa. Tienes razón. Ese cover fue muy famoso. En una de las finales. Correcto, Sí, correcto. tanta historia que hay ahí. y trabajo detrás. Así es. Pero muy bonita experiencia, increíble como había una cantidad de estudiantes que tocaban. No, era muy bueno, teníamos, Muy ¿no te bueno. acordás los días sábados cuando Uf, teníamos lleno. las maratónicas jornadas Maratónico, con el jurado. Sí, no, era muy bonito eso. Pero bueno, ahí quedó ahí en la historia también y le mandamos un saludo ahí a lo alto, don Ángel, que también nos Por apoya supuesto, mi harto. querido don Ángel Bate. Bueno, Franco, ya nos estamos viendo en octubre. Ya después vamos a ver qué fue lo que ocurrió durante esta conmemoración. Ojalá que podamos también conmemorarla con respeto el próximo lunes y podamos traer justamente a la memoria a partir de lo que hoy día conversamos y ojalá se instale poco a poco en los colegios también. 1.000.000 de gracias y bueno, saludo ahí a la DCC. A ti, Carlos, por el espacio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya nos vemos la próxima semana en otro programa de convocación de profesor. Abríguese porque seguramente ahora viene el frío post lluvia. Nos vemos ya el próximo miércoles. Chao, chao.